Hoy quiero hablar hoy de sanidad y bueno, hablando con una persona acerca de lo que era la sanidad, este, eh, he podido escuchar varias personas, hablar acerca de la sanidad como que si fuese algo a veces no tan fácil, digamos, de creer, ¿no? Y, y yo escuchando este tipo de opiniones de personas, me hice una gran pregunta. Este, ¿Por qué mucha gente no cree en la sanidad divina? Y a veces por qué muchos no predican la sanidad. Porque hay varios predicadores que hoy en día predican, pero no lo hacen con un enfoque que va, digamos, relacionado con la sanidad, la salvación y a la vez la sanidad. Dice Marcos 16:15, y les dijo, Jesús hablando de él, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice primera de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, al final de que muramos al pecado, vivamos la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. También dice Mateo 8, el 16 y el 17, dice, y al atardecer le trajeron a Jesús muchos endemoniados y expuso a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué a veces cristianos nos oponemos a creer en lo que es la sanidad divina y muchos no la predican hoy en día? Decía un predicador, conferencista, que en un viaje en Australia, aquel predicador contaba que en un viaje a Australia ellos fueron y asistieron a una iglesia. Y dice que esa iglesia hablaban sobre lo que es la sanidad divina y la salvación. Entonces a ese tipo de iglesias, ellos se enteraron que esas iglesias le decían, las iglesias que estaban creyendo en lo que es la sanidad divina y los dones del Espíritu Santo, comenzaron a llamarles como las iglesias del Evangelio completo. Porque en ese entonces, digamos que había muchas creencias que a veces no iban enfocadas a lo que era la sanidad divina. Entonces, ¿por qué algunos cristianos no aceptan la sanidad divina como parte del Evangelio? Eh, y esto me hizo pensar y tanto investigar y llegar a la conclusión que encuentro muchos puntos por el cual la gente se niega a veces a creer en lo que es la sanidad divina como parte del Evangelio completo. Entonces, en primer lugar tengo lo que es no creen en la sanidad porque a veces es más fácil aceptarlo. Porque creemos que la enfermedad a veces viene por lo que es un propósito de Dios. Entonces, puede creer la gente cuando hay un esfuerzo por hacer o amerita tener un poco de fe. A veces la gente, digamos que se rinde antes de intentarlo. Entonces, para, digamos, justificar su no creencia, fácilmente ellos la terminan, digamos así, por aceptarlo. O sea, la enfermedad que ellos tienen es por parte de Dios para ciertas cosas X. Entonces, quieren ellos imponer que la enfermedad a veces es un propósito de Dios. Entonces, yo creo que no siempre es así. Entonces, eso podría ser que el primer punto en el cual hace que la gente dude de la sanidad. En otro lugar, por otro lugar, también encuentro lo que es
a veces la gente no cree en lo que es la sanidad por las creencias que obtenemos al momento de convertirnos, o nuestras doctrinas, por decir así. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta, lo que es personal, y pensemos en qué creemos acerca de lo que es la sanidad divina. ¿Cuál es nuestra creencia fuerte en nosotros acerca de lo que es la sanidad divina como parte del Evangelio? Entonces, pensemos en esa pregunta, porque hay que tener nuestra doctrina muy clara y lo que es importante, basada en lo que es la palabra, la Biblia. Porque hoy en día mucha doctrina es escrita por la iglesia tradicional y lo que hace es que la gente siga con ese tipo de creencias o esas doctrinas. Porque si nosotros nos ponemos un poco a analizar, si nosotros vamos a un lugar, a una biblioteca o a un lugar donde vendan libros, lo que son cristianos, si nos damos cuenta, si son 15 libros, 14 libros son hechas por lo que son escritos de la iglesia tradicional y uno de la iglesia cristiana carismática pentecostal. Y muchos de esos libros están basados en lo que es doctrina tradicional, tanto de lo que es Calvino y Martín Lutero y San Agustín, que son los grandes hombres de Dios que utilizó para lo que es la reforma. Bueno, y encontré lo que es un relato de lo que es la iglesia tradicional diciendo acerca de lo que es la sanidad. Y lo quiero leer, compartírselo. Dice: la sanidad y los milagros fueron hechos por Jesús y por los discípulos, pero con el tiempo desaparecieron. Y lo que dicen es que se necesitaba una unción tremenda al comienzo para llamar la atención, pero ya no. Entonces, esto es lo que dice la iglesia tradicional acerca de lo que es la sanidad. Porque, bueno, y lo tienen a veces muchos libros teológicos referente a lo que es la doctrina base de los antepasados que, que tanto hicieron la reforma y de los tiempos de San Agustín. Entonces, pero con esto no quiero decir que los libros teológicos están equivocados. Es más, el mayor enfoque de los libros teológicos está basado en la palabra de Dios y son cosas bíblicas. Pero, pero a veces los escritos humanos hace que nosotros o la gente que escribió aquellos libros cometieran errores como todas personas cometen, ¿no? Y, y eso hace que las personas nos demos cuenta que no todos son perfectos. Entonces, nuestra fuente, nosotros tenemos que hacer nuestra doctrina basada en la Biblia. Eso es lo principal. Pero los libros teológicos igual son escritos tanto por los pentecostés y por los carismáticos, y a veces han incluido las sanidades y los dones del Espíritu como parte de una doctrina. Y un escrito teológico, en un escrito teológico llamados Doctrinas de Nelson, en 1954, dice acerca de la sanidad. Juan Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. Fue uno de los que Dios utilizó para un gran avivamiento que hubo en Inglaterra. Y su mensaje fue acerca de la santidad. Y fue un hombre tremendamente usado por Dios. El dicho por Wesley viene de la iglesia tradicional, que todo lo que Dios le había dado a la iglesia cristiana, en los libros de Hechos, la iglesia cristiana lo perdió, ya que no creían en lo que es la sanidad de los dones del Espíritu y se acostumbraron a eso. Pero Juan Wesley dice
al comentar las enseñanzas en Santiago 4 y 14, dice en sus páginas brillantes de su libro, titulado Notas relativas al Nuevo Testamento, dice: este don de sanidad único y visible que Dios confió a sus apóstoles continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieran de ella. En realidad nos parece que estuvieran destinados a continuar para siempre, pues Santiago instruye a los ancianos, los únicos que tenían dones o los que más tenían, para que los administraran. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana hasta que se perdió por la incredulidad. Este libro de este teólogo Juan Wesley es de un libro de lo que son las asambleas de Dios. Bueno, las asambleas de Dios son una de las grandes misiones que Dios utilizó para predicar acerca de la sanidad. Y muchas veces estas doctrinas han sido lo que es el obstáculo para que mucha gente reciba la sanidad. Por eso dice la Biblia: y conocerán la verdad, y esta verdad los hará libres. Y para ese entonces, lo que dice Juan Wesley, decía que en los tiempos de los hechos, como no habían médicos, se confiaba que solo la gente, los ancianos de la iglesia, oraran por sanidad y aquella persona sanara, ¿no? Pero con el tiempo que pasó se fue perdiendo por la incredulidad, o sea, por la gente que ya no creía, ya pensaba que realmente esos milagros ya cesaron. Entonces, también San Agustín, en un bosquejo lo que llegó a ser la teología católica ortodoxa, muchos de sus puntos de vista teológicos fueron basados en lo que es la cristiana, tanto Lutero y Calvino, grandes teólogos que formaron lo que es la teología, muchas de las teologías de San Agustín, como partes de la teología cristiana. Pero desafortunadamente, San Agustín cometió muchos errores en la teología de la sanidad. Y estos errores que cometió fueron pasados a la teología católica y a la teología cristiana. Ahora, la Biblia es la verdad absoluta. Los libros teológicos son solo interpretaciones. Y muchos cristianos que son parte de la Reforma, pero se han quedado con las verdades o las interpretaciones de los hombres que cometieron errores en el lugar de ver lo que dice la Biblia. Y este es el error que hoy en día muchos hemos notado de varios cristianos, que simplemente tienen una doctrina que está basada en lo que son creencias de hombres. Y esto es lo que quiero hacer énfasis. Tanto San Agustín, Calvino, Lutero, personas que Dios utilizó grandemente para lo que es la Reforma, ellos cometieron errores como humanos acerca de tanto un punto como es la sanidad. Ellos tenían sus interpretaciones y ellos las hicieron como bases de la iglesia cristiana, protestante diría. Tanto Calvino y Lutero, San Agustín era un poco antes que ellos. Y ellos, estos dos hombres que Dios utilizó para hacer la reforma, quedaron con esas bases o esas creencias de San Agustín y las implementaron en lo que es la iglesia cristiana evangélica, pentecostal, se podría decir. Pero leyendo un poco acerca de la historia de San Agustín, acerca de su vida y de lo que él pensaba acerca de la sanidad, yo encontré que San Agustín llegó a una conclusión y logró decir: los milagros de los evangelios fueron realizados para dar a Jesús la autoridad pública y necesaria para convencer a las personas. El sistema de razonamiento espiritual es conocido como ahora cesacionismo. Pero lo impactante es que antes de morir, San Agustín fue sanado. Entonces toda su teología que él había hecho acerca de la sanidad fue como
un choque, se equivocó, digamos. Y esto hace que uno conozca a los grandes, ¿no? San Agustín, que creó 2 libros, y uno de esos se llama Las Retracciones, en donde ahí, en ese libro, él corrigió sus errores y rechazó totalmente el pensamiento sensacionista. Y el otro libro, que habla acerca de la oración de sanidad. Pero lo triste es que Lutero y Calvino, personas que Dios utilizó para la reforma, como decía, de la iglesia, tomaron estas enseñanzas, pero no quisieron tomar de los errores que había reconocido San Agustín. Y eso hace que esta historia sea triste, porque esto hace que al mejor panadero, digamos así, se le quema el pan también, ¿no? Y Calvino, tanto convirtió lo que es el cesacionismo en una doctrina básica y dijo, que lo tengo escrito aquí: pero ese don de sanidad, al igual que los demás milagros, cuya práctica estimuló el Señor por un tiempo, se han desvanecido para hacer que la nueva predicación del Evangelio sea maravillosa para siempre. Lo que él hizo énfasis, que lo importante es predicar el Evangelio, pero nosotros creemos que eso es predicar el Evangelio incompleto. Y Calvino no solo negó los milagros, sino que negó también toda experiencia espiritual como profecías y visiones, que muchos decían que esas experiencias son del diablo. Y lo que hay es hoy que muchos cristianos están tan obsesionados en contra de los pentecostés y en contra de los carismáticos, que han ido al colmo de decir que los dones del Espíritu y la sanidad divina son obras del enemigo. Entonces digamos que Calvino, con su creencia, al hacer creencia básica, estas, esta, esta, el cesacionismo, o sea, lo convirtió en una doctrina básica, hizo que se polarizara la iglesia. Entonces a veces, como personas ya quedaron con esa doctrina establecida en ellos, hicieron que tanto cristianos creyeran y quedaron obsesionados en contra de las creencias de los pentecostés y de los carismáticos. Y mucha gente incluso ha terminado diciendo que todos los dones del Espíritu Santo y la sanidad vienen a ser obras del enemigo. Cuidado, porque a veces atribuirle una obra de Dios al enemigo puede ser que cometamos el pecado imperdonable. Y si nos damos cuenta, eso fue lo que creó Calvino. Entonces, y no con esto digo que las creencias que él y que las demás o los demás escritos de ellos, como vuelvo y repito, él fue una persona que Dios utilizó para ese entonces, para lo que son la que es la reforma de la iglesia. Y él hizo partes buenas, pero también se equivocó como toda persona. Entonces esto hace que él pero con su error que él cometió, hizo que la iglesia, como digamos, sufra una polarización, o sea, una división. Entonces ahí salen son los pentecostales y tanto los carismáticos y bueno, este es el punto 2, en el punto 2, el cual la gente no cree en la sanidad por las creencias básicas que uno tiene, que uno ha establecido. Y eso, hoy en día, lo vemos en la iglesia, lo vemos en muchas personas que se quedaron incluso con los pensamientos o las creencias pasadas, y no solo acerca de la sanidad, de muchas áreas más, la liberación, lo que es los dones, lo que son muchas cosas que engloban lo que es el cristianismo o el evangelio completo. Entonces, también encontré el tercer punto por el cual la gente no cree en la sanidad, es que uno de los rituales o sacramentos de la Iglesia Católica le fue dada los milagros o las sanidades, le fue dada únicamente al clero para ese entonces. Entonces, el ritual o sacramento
del católico al ungir a los enfermos, quitó el ministerio de sanidad de los laicos y lo institucionalizó. Lo que antes era un privilegio en todos los cristianos, a partir de ese momento se convirtió en algo solamente para el clero. Entonces, en este punto, lo que es ya en las teorías, en las creencias que tenía lo que es antes la Iglesia Católica, que era, digamos, la verdadera iglesia para ese entonces, totalmente se desvió. Como muchos sabrán, la Iglesia Católica tiene sus creencias básicas y ellos creían en la sanidad y en los milagros, pero ellos utilizaron únicamente ese ministerio que tenían los laicos de lo que es la sanidad. Ellos lo que hicieron es institucionalizarlo, se lo dieron, digamos, a un grupo específico para que ellos administraran ese, esas personas que hacen los milagros y la sanidad. Y los que hizo fue dárselo a otras personas, que únicamente ellos sean los que sanen, los que hagan milagros, los que hagan liberación. Y esto hace que haya una contradicción, porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre pondrán las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Entonces, si nos damos cuenta, no dicen que solo tales personas pueden hacerlo. Esto es para el que cree. Y hoy en día hay muchos cristianos que simplemente creen que ahí viene el ungido de Dios, traigan a los enfermos, que Él les ponga mano para que sanen. Y esto hace que, si muchos se dan cuenta, hace que la gente no cree en la sanidad. ¿Por qué? Porque ven que tal persona, el ungido de Dios, como dicen muchos, hace que le atribuyen esos milagros o esos tiempos para dar sanidad o curar a los enfermos solo a una persona. Cuando la Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. Entonces, yo he visto mucha gente que a un culto llevan muchos enfermos. Y porque va a predicar tal o va a dar un mensaje tal, vamos a llevar a los enfermos para que le pongan la mano y ellos sanen. Y no está mal, ¿no? Pero o sea, uno no tiene el poder para orar y que se sane. Esa es la pregunta. O sea, en la Biblia nunca dice que no, que esto es solo para ciertas personas o para los pastores. Esto dice para los que creen. Y esto hace y el no hacerlo así, hace que mucha gente dude y deje de creer acerca de la sanidad. Y como cuarto punto dice, muchas personas no creen en la sanidad porque no quieren crear falsas expectativas a los enfermos. Entonces, esto quiere decir, muchos cristianos a veces niegan en orar por un enfermo porque dice que no le cree falsas expectativas a él, a esas personas, porque después van a hacer que no crean o cosas como esas, ¿no? Pero saben que eso no nos compete a nosotros. Nosotros hasta lo último tenemos que decir que Dios le va a sanar, porque eso es a lo que Dios nos mandó hacer, ¿no? Pero a veces, y soy consciente, ¿no? Que no siempre las personas se sanan, y yo no sabría por qué, de verdad, porque sabemos que el último que tiene la palabra es Él, y Él decide si se sana o no, pero Él, Dios, nos mandó a nosotros a orar por los enfermos.
que nos mandó a sanarlo. Y nosotros a veces no queremos, por no queremos querer hacerle un mal, digamos, entre comillas, a un hermano o a los enfermos, no lo predicamos, no lo decimos. Y eso hace que nos volvamos incrédulos. Al no creer nosotros que Dios le puede sanar. Y nosotros tenemos que decirle al enfermo que Dios lo va a sanar. Y es más, tenemos que hacer que ellos repitan. Porque dice la Biblia que la oración de fe sanará al enfermo. A veces esas oraciones no solo duran un rato. Al enfermo a veces le va a costar un año vivir repitiendo que Dios me va a sanar. Porque dice la Biblia, la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, como quinto punto tengo, muchos no creen en la sanidad porque prefieren aceptar la enfermedad como voluntad de Dios y ese es el punto que les comenté al principio. Y el sexto punto dice, muchos no creen en la sanidad porque muchas sanidades no solo son psicosomáticas, o sea, son psicológicas. Entonces esto hace que veamos a los milagros tanto por el enemigo, lo cual es mejor tener un milagro, hace que nosotros pensemos que Dios no creer en la sanidad simplemente simple hecho por lo que es mental, la enfermedad es mental y esto hace que muchas veces seamos incrédulos al no querer predicar que Dios puede sanar y la sanidad tanto mental o psicosomática que creemos que la tenemos porque creemos en eso, al ser sanada en un culto o por la oración de una persona, no es mala, porque si uno se sentía mal, tanto bajoneado, con autoestima caído, con depresión, al ser sanado, eso es algo bueno. O sea, salir con una paz interior o un regocijo interior, eso hace que la sanidad sea un hecho. Y nosotros tenemos que apropiarnos de la sanidad como tal, porque esa fue la razón por la que Dios murió en la cruz, para darnos a nosotros sanidad. Y esa sanidad es un hecho. Simplemente nosotros tenemos que apropiarnos de ese hecho. Entonces las sanidades psicosomáticas son sanadas y mucha gente piensa que no, porque simplemente las enfermedades son mentales, que no se lo ve algo tan grande, o sea, tan impresionante. Y a veces por ese simple hecho creemos que Dios no puede sanar. Y ahora también sabemos que el enemigo también hace milagros, ¿no? Pero yo le aseguro que el enemigo le puede hacer un milagro, pero el postrer estado va a ser peor. Entonces muchos, por no aceptar lo que es la sanidad que le puede dar Dios en el interior, muchos piensan, o como son incrédulos, que le puede sanar por otros medios. Y yo les aseguro que el enemigo, lo cual es mejor que los milagros que se ven por el enemigo, mejor es no tenerlo, porque el postrer estado puede ser peor. Y al enemigo les aseguro que él, dice la Biblia, que vino para robar, matar y destruir. Él no se siente bien haciendo milagros, él no se siente bien sanando. Él tiene una intención oculta, él cuando hace un milagro. Cuando hace un milagro, una señal o algo que por el momento te beneficia o te hace bien, estoy seguro que él tiene una intención oculta. Entonces, es mejor a veces no aceptar ese milagro. Y bueno, como séptimo punto,
tengo. Algunos no creen en la sanidad porque creen que la enfermedad es parte de los sufrimientos y las aflicciones de un cristiano. Entonces, y en este punto yo he escuchado bastantes que incluso enseñan y yo lo veo como algo erróneo porque dicen que el cristiano aquí tiene que vivir afligido y ya tienen que llevar la cruz permanentemente. Y si oran por sanidad o quiere recibir un milagro, se está yendo en contra de los planes de Dios. Y muchos tienen este tipo de creencias. O sea, creen que el cristianismo es que tienes que sufrir, que no, tienes una enfermedad y no, tú tienes que aceptarla porque ese fue el propósito de Dios. O sea, imagínense, o sea, si tiene uno un diabetes, entonces mira, Dios lo bendijo con una diabetes. No, o sea, es algo como que contradictorio. Si Dios mismo dice que Él vino, Él murió en la cruz para nosotros ser salvos y ser sanos. Entonces no hay, no, y muchos se cogen de ciertos versículos que los malinterpretan o simplemente los hacen creencias para ciertas personas. Pero la Biblia dice que nosotros somos sanos por la muerte de Él, sus llagas, por su cuerpo mal herido, o su cuerpo molido. Nosotros hemos recibido lo que es la sanidad. Y, y muchos enseñan este punto, y lo he escuchado de muchas personas, y créanme que no encuentro muchos errores en este tipo de enseñanzas. Como octavo punto, tengo lo que es, muchos quieren una sanidad instantánea. O sea, mucha gente dejó de creer en la sanidad porque no obtuvieron lo que es una sanidad instantánea, o sea, una sanidad al momento. Y no siempre es al momento. Porque como vemos, tenemos en ciertos puntos, algunos son sanados por gracia, o otros son sanados como el resultado de un proceso. Eso se puede ser como un pecado, falta de perdón, romper maldiciones, conocer la verdad como la estamos haciendo, leer la Biblia, puede ser la fe. Entonces, muchos son sanados por gracia, o sea, esa persona no merecía ser sanada y sin embargo se sanó. O sea, puede ser una persona mala, una persona que desperdicia su vida y Dios la sana. Imagínense, esa es la gracia. Pero otras personas simplemente son sanadas como parte de un propósito. Entonces a veces hay personas que están enfermas, tanto por pecado, tienen lo que es conflictos con una persona y no pueden perdonarla. A veces no son sanados porque no conocen lo que es la verdad, no conocen la verdad acerca de la sanidad. Esto hace que vivan enfermedad, o sea, vivan como cegados, sin conocer la verdad acerca de la sanidad. Bueno, y leer la Biblia, o sea, personas que están enfermas porque simplemente que a veces no leen la Biblia, no las entienden, no entienden la Biblia. Entonces, dice la palabra de Dios que la Biblia es medicina, la Biblia es algo que nos alimenta y trae sanidad. Y a veces también la falta de fe es lo que hace que no seamos sanos. Entonces, muchos no creen en la sanidad porque quieren o han dejado de creer porque no han recibido la sanidad de manera inmediata. Y no siempre es así. Entonces, como noveno punto, la gente no cree en la sanidad porque por la teología antimédica. Y a veces se escucha, ¿no? Que muchos enseñan que no vayamos lo que es al médico, porque eso hace dudar acerca de la sanidad. O sea, el predicador se paraba y decía, tú ya estás sano, estás sano. Entonces uno
Y le decían ahí incluso, y he escuchado, que no vaya a ir al médico, porque eso es dudar acerca de que Dios lo sanó. Entonces, nosotros creemos en la sanidad, pero también creemos que la sanidad debe ser comprobada por el médico. O sea, yo lo creo así, que si nosotros recibimos sanidad, creo que el médico nos confirma que hemos recibido la sanidad. Entonces, nosotros o muchas personas han enseñado este tipo de cosas, haciendo que la gente, digamos, simplemente se quede sin conocer, o si se quede con ese temor, esa incertidumbre de saber si realmente son sanos del malestar que hayan obtenido, ¿no? Como 10.º punto, tengo, muchos cristianos no creen en lo que es la sanidad porque por la oposición a los dones del Espíritu Santo. O sea, hay muchas personas que niegan acerca de la sanidad porque piensan que, que no existen los dones del Espíritu Santo. Entonces el don de sanidad es simplemente quitado del pensamiento de aquellas personas. Y cualquier otra persona que sane con dones de tanto del Espíritu Santo, creen que no es de parte de Dios. Entonces, muchas personas que hacen o piensan de manera opuesta en contra de los dones del Espíritu, ese pensamiento es del enemigo. Y como 11.º punto, algunos cristianos no creen en lo que es la sanidad porque es difícil para ellos aceptar que un cristiano puede ser atormentado por un demonio. Y bueno, en este punto, muchos cristianos antes no creían que el liberar demonios era para cristianos. O sea, era para personas que ya eran de la iglesia o eran parte de una congregación. Y por eso esto hacía que, digamos, que o sea, los demonios traen enfermedad. Y a veces negaban en la sanidad porque no creían que la enfermedad era producida por aquel demonio. Y simplemente no creía, por eso no creían en lo que es la liberación. Y por eso yo creo que la liberación o el echar fuera demonios es para cristianos. Y estos fueron los 11 puntos que yo encontré de por qué la gente no cree o simplemente duda acerca de la sanidad. Y me hizo que busque y indague y consulte a muchas fuentes para demostrar que la gente que no cree en lo que es la sanidad, tanto divina, y que se han equivocado. Porque la sanidad divina es parte del evangelio completo. O sea, lo que nosotros creemos. El evangelio fue predicado por Jesús con todas las señales. Y ese fue lo que nos dejó para que nosotros sigamos y aprendemos. Y él mismo lo dijo en su palabra. Dijo que id y hagamos discípulos. Que le enseñemos todo lo que Jesús ha enseñado. Y eso está en la palabra de Dios. Entonces, la sanidad divina es parte del evangelio. Gracias.